¿Qué tal? Muy buenas noches. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por acompañarnos en esta edición de cierre de edición. La tormenta tropical Elsa azotó la costa norte de la Florida en el Golfo de México después de golpear Los Cayos y la bahía de Tampa con fuertes vientos y lluvias torrenciales. Esta noche se dirige a Georgia, Carolina del Sur. Desde la ciudad de Miami, Anthony Belche ha estado siguiendo paso a paso esta tormenta y nos tiene más información. Elsa se ha degradado a tormenta tropical, pero las autoridades avisan que el ciclón sigue siendo una amenaza para más de 4 millones de residentes en Florida. Y es que se esperan fuertes lluvias y vientos de más de 65 millas por hora. Sabemos que todos los meteorólogos piensan que eso va a tener impacto directo a la Florida. No sabemos en este momento si será al norte de Tampa, pero vamos a seguir monitoreando y conversando con los expertos. Los primeros efectos se empezaron a notar en Los Cayos, en el punto más al sur del estado. A algunos turistas las tormentas les ha pillado por sorpresa, pero han desafiado las recomendaciones y han seguido con sus planes de vacaciones a pesar de los peligros. La tormenta ha tocado tierra en el condado de Taylor, pero cuidado porque los meteorólogos no descartan que en las próximas horas pueda agarrar más fuerza y convertirse de nuevo en un poderoso huracán de categoría 1. Lo más importante, insisten, es estar bien preparado. Les pedimos a todas las personas que por favor continúen monitoreando esta tormenta, ya que puede llegar a afectarnos. Asegúrese de haber completado su preparación. Muchos además podrían quedarse sin luz durante varios días. Aunque podría haber sido mucho peor, piden seguir atentos a la trayectoria de Elsa. Cualquier cambio de última hora podría tener consecuencias catastróficas. Debemos de seguir muy de cerca esta tormenta, no bajar nuestra guardia porque todavía estamos bajo una amenaza de condiciones de tormenta tropical. Después, Elsa se trasladará hacia Georgia, las dos Carolinas y Virginia, donde ya perderá intensidad y no será una amenaza. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Mientras tanto, aceleran la búsqueda y rescate de cadáveres en el condominio derrumbado de Surfside, en la Florida. En las últimas horas fueron sacados de los escombros 10 cadáveres más, lo que ha elevado el número de muertos confirmados a 46, pero aún se desconoce el paradero de otras 94 oficialmente perdidas. Las autoridades determinaron que ya no buscan sobrevivientes. Ahora la búsqueda es por rescatar los cuerpos que aún se encuentran sepultados. Se ha confirmado que los rescatistas que peinan los escombros no han encontrado evidencia de que alguien haya sobrevivido al colapso inicial. Y el expresidente Donald Trump demandó este miércoles a Facebook, a Twitter y a YouTube después de que las empresas de redes sociales eliminaron su acceso a las plataformas a raíz del asalto al Capitolio. Pero como nos dice desde Washington Alfredo Miranda, el primer mandatario tiene pocas posibilidades de ganar. El expresidente Donald Trump reapareció hoy en la palestra informativa nacional para anunciar una serie de demandas contra Google y las redes sociales Twitter y Facebook. Estamos pidiéndole a la Corte del Segundo Distrito de la Florida que inmediatamente detenga la censura ilegal y vergonzosa de las compañías de redes sociales a los estadounidenses, porque eso es exactamente lo que están haciendo. Trump, a tiempo de pedir la restitución de sus cuentas, argumentó que se estaría violando su derecho a la libre expresión y que las obscuras e inconstitucionales acciones de los gigantes de Internet estarían destruyendo al país. Que permita la pronta restitución o restauración de mis cuentas y que sea pronto, porque está destruyendo al país. Adicionalmente, pedimos a la Corte imponer daños punitivos contra estos gigantes de las redes sociales. Según expertos, la demanda no prosperaría, pues es el gobierno el único que puede ser demandado bajo el argumento de violar la libertad de expresión, no así las compañías privadas. Compañías privadas pueden negarle y lo hacen constantemente. Iglesias y otros grupos niegan cierto contenido porque es en contra de los principios de ellos. Así que negarle el acceso al presidente a páginas privadas de Facebook y otros medios sociales no es inconstitucional, es una decisión de un negocio privado. Según analistas, la demanda tiene connotaciones políticas que buscarían echar una cortina de humo sobre las demandas que enfrenta la organización Trump. Él busca distraer al público de los problemas legales que le vienen encima ahora, de una serie de problemas legales muy serios para el expresidente. Su intento es ponerse frente al público general
para preparar quizás, digamos, una campaña para el año 2024. No deja de preocupar que una posible restitución de sus cuentas en redes sociales a Donald Trump pueda convertirlas nuevamente en su herramienta principal para emitir noticias falsas e irradiar odio, racismo, discriminación y violencia, razones por las cuales le fueron suspendidas. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Indignación mundial ha provocado el asesinato a tiros del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hombres armados asaltaron su domicilio en la capital de Puerto Príncipe. Se sospecha de sicarios extranjeros contratados específicamente para cometer el magnicidio. María Teresa Sarabia nos presenta la siguiente crónica. Las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, estaban prácticamente vacías este miércoles, mientras el país y el mundo trataban de asimilar el asesinato del presidente Jovenel Moïse en un ataque en su residencia privada, en el que la primera dama Martine Moïse resultó herida de bala. En redes sociales se viralizó un video en el que presuntamente se puede observar el lugar donde terminaron con la vida del mandatario y el momento en el que un grupo de hombres fuertemente armados tiene a su lado un cuerpo. En la grabación se escuchan varios disparos. El primer ministro interino Claude Joseph declaró el estado de sitio y llamó a la calma a la población. Partagé la pena, Madame Présidente. Claude Joseph también planteó una duda. Dice que los asesinos hablaban español cuando los idiomas principales en Haití son el francés y el creol. Esto abre la incógnita de quién deseaba haber muerto al presidente. Recientemente el mandatario había denunciado que grupos de poder económico intentaban destituirlo y apoderarse de la presidencia, pero también podrían ser fuerzas externas. Lo cierto es que en Haití, en las últimas semanas, la tensión iba en aumento y más recientemente, Moïse había sido presionado para que abandonara el cargo que ganó en unas convulsionadas elecciones. El presidente gobernó por decreto durante más de 2 años en el país más pobre del hemisferio, que sufre una grave crisis de seguridad, asediada por bandas armadas que siembran el terror y cometen asesinatos, secuestros y violaciones. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Vamos a información en la Gran Manzana. La ciudad de Nueva York podría tener el reemplazo del siguiente alcalde, del alcalde Bill Blasio. Eric Adams sacaría el puesto tras ganar las primarias del Partido Demócrata. El presidente del condado de Brooklyn ha dicho tras el triunfo que es hora ahora de enfocarse en las elecciones de noviembre próximo. De ganar, Adams sería el segundo alcalde afroamericano en la historia de Nueva York. Y este miércoles, los héroes que combatieron al COVID-19 en primera fila fueron honrados en Nueva York, una ciudad que llegó a convertirse en un momento en el epicentro de la pandemia mundial. Entre los trabajadores esenciales hay muchos latinos. Vamos hasta la Gran Manzana. Ángela González con los detalles. Se hizo realidad el desfile en nombre de los trabajadores esenciales denominado Hometown Heroes. Se llevó a cabo en la Gran Manzana. Pese a las terribles desavenencias de la pandemia, ellos nunca se rindieron y hoy fueron honrados con carrozas, bandas de guerra, grupos musicales y comparsas. Merecido, sí. Yo trabajo en la farmacia, the Rite Aid Pharmacy Tech, y hacemos muchas vacunas de COVID-19. Y estoy muy orgullosa de hacerlo. El desfile, que se tomó la avenida Broadway en el sur de Manhattan y llegó hasta el City Hall, fue la promesa del saliente alcalde y es ahora también un recordatorio que la lucha aún no termina. Me gusta compartir ayudar para las personas necesitadas. Repartimos comida, ayudamos a las personas cuando les llevan ropa, a los niños, juguetes, dulces. Pues es bonito porque ellos trabajaron todo durante la pandemia y pues arriesgaron sus vidas por darle comida a la comunidad. Sin embargo, este tributo también fue motivo de críticas por parte de activistas, ya que en tiempos de recortes de presupuesto, el dinero que se gastó pudo haberse puesto en las compensaciones para estos trabajadores. Este es el primer desfile que se celebra luego de 15 meses de restricciones y con esto no solo se da tributo a la vital importancia de estos trabajadores, sino que desde ya nace una tradición. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.
Las autoridades migratorias están advirtiendo sobre una estafa telefónica. El propósito, robar datos personales. Afirman que los estafadores están suplantando el número de teléfono de la dependencia federal para llamar a inmigrantes y solicitar información personal a quienes tienen casos abiertos. Las autoridades les recuerdan que su personal jamás llama a personas por teléfono sobre asuntos relacionados con sus procesos migratorios. Y una familia de migrantes hondureños son los protagonistas de una terrible tragedia. Maylí Anaí Vázquez Martínez cruzó la frontera como indocumentada justo cuando estaba con sus dolores de parto. Su esposo denunció que los agentes de la patrulla fronteriza en Arizona le negaron atención médica y en cambio los deportaron al estado mexicano de Sonora. La mujer que esperaba gemelos perdió a ambos bebitos que debieron ser incinerados. Una breve pausa y regresamos con más información a cierre de edición. Funcionarios de la salud nuevamente están en alerta ahora que la peligrosa variante Delta ya predomina entre los casos nuevos de coronavirus en los Estados Unidos. Dayanis López nos tiene toda la información. Dayanis, buenas noches. Buenas noches, José. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que el 51% de los nuevos contagios en el país están relacionados con la cepa Delta y en estados con una baja tasa de vacunación. La variante Delta lo que está haciendo es realmente brincar mucho más fácil entre persona y persona, lo cual lo hace mucho más peligroso que otras variantes. El problema es que está afectando mucho más a jóvenes y a niños. Informes de los CDC señalan que entre el 20 de junio al 3 de julio, 80% de los casos nuevos en estados como Kansas, Missouri, Mississippi, Nebraska y Iowa son de la variante Delta debido a la falta de inmunización, mientras que esta cepa es menos común en regiones donde la inoculación contra el coronavirus sobrepasa el 50%. Por ejemplo, en Delaware, Maryland, Pensilvania, Virginia, las infecciones con esta variante conforman tan solo el 31%. Porque sabemos que la vacuna que hasta este momento estamos usando también cubre para el virus, la variante Delta del coronavirus. En California, esta variante Delta ya es la cepa dominante identificada en los casos nuevos y representa más del 35% en todas las infecciones entre quienes no están vacunados. Cuando dejamos la puerta abierta a las personas que no están vacunadas, el virus puede crear más variantes, a llegar a un punto que pueda crearse una cepa completamente diferente y las vacunas que nosotros tenemos puedan llegar a dejar de funcionar. Por eso, funcionarios de salud, incluyendo al presidente Joe Biden, exhortan a las comunidades a vacunarse antes de que sea demasiado tarde. Realmente han habido complicaciones, ¿verdad? Pero es tan ínfima el número de personas que ha tenido complicaciones que los beneficios son mucho más que los riesgos que tiene esta vacuna. Pero además, como medida de precaución, ciudades y condados alrededor del país recomiendan nuevamente que las personas vacunadas o no sigan portando cubrebocas en lugares públicos aglomerados. Son cosas básicas que nosotros tenemos que seguir utilizando para poder crear mucho más contención entre nosotros y el virus. José, por ahora los médicos esperan que la distribución de más vacunas a centros médicos y clínicas pueda funcionar para que mucha más gente se vacune contra el coronavirus y así conseguir la inmunidad colectiva antes del otoño o invierno, cuando pueda haber una nueva crisis sanitaria debido a la variante Delta o quizás otras. Regreso contigo. Muchísimas gracias. Vamos a otras cosas. En momentos en que el mundo intenta olvidar esta pandemia, dan a conocer la nueva cifra de muertos por el COVID-19. Acaba de superarse la barrera de los 4 millones de fallecidos. Esta información proveída por la Organización Mundial de la Salud. La misma organización también alertó sobre el aumento de los contagios por segunda semana consecutiva, con más de 2.6 millones de casos reportados. Esto ocurre mientras muchos países están relajando sus medidas sanitarias y abriendo sus economías. Y en momentos en que precisamente está por reabrirse la frontera con México, aceleran las vacunaciones. En El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, esta frontera, hay más de 1,000 trabajadores de las maquiladoras ubicadas del lado mexicano recibieron la vacuna Johnson & Johnson en contra del COVID-19. Lo hicieron en el puerto de entrada Marcelino Serna. Esperan vacunar entre 30,000 y 50,000 empleados de las plantas administradas por Estados Unidos en Juárez. Las próximas semanas van a ser claves para todo esto. Una breve pausa. Al regresar tenemos más información. Los invitamos a que sigan con cierre de edición. Le sigue informando José Armando Ronstadt. Se registra un mortal accidente durante la construcción de una sección en la Universidad de Filadelfia. Según los bomberos, una plataforma de perforación estaba siendo movida de un tractor remolque a un lugar de trabajo cuando
se desplomó sobre un trabajador de 55 años de edad, quien quedó atrapado debajo de ella. Rescatistas intentaron salvarlo, pero el hombre murió después de haber sido golpeado por el pesado equipo. Mientras tanto, la ciudad fronteriza de Tijuana registra los peores niveles de seguridad. En las últimas horas han ocurrido secuestros y asesinatos a plena luz del día. El crimen organizado se está apoderando de la frontera. Hasta ahí está nuestro corresponsal Vicente Calderón con los últimos detalles. Dos imágenes muestran la inseguridad que padece Tijuana y que sorprende incluso a esta población acostumbrada a vivir con altos índices de violencia. ¿Qué es gobierno blanca? No, es una blanca. ¿Raza? Una es el secuestro de un hombre en la calle a plena luz del día y grabada con un celular. Horas después, la policía encontró a la víctima asesinada. El segundo video es un ataque contra una patrulla captado por una cámara de vigilancia. Un día antes, en el mismo sitio, agredieron a otros agentes. Visité a los dos policías, gracias a Dios están muy bien. El secretario de Seguridad de Tijuana confirmó varios ataques contra sus oficiales. Les mandaron llamar en una alarma para llevarlos a un sitio y ahí fue una emboscada. Esto es cruel. El gobierno estadounidense alerta a sus ciudadanos que quieran viajar a Baja California. Aunque en los primeros 5 meses hubo una reducción de homicidios, saben que no voy a hablar de números. Y es que los números no le ayudan. Tijuana registra más de 1,064 asesinatos en lo que va del 2021. La inseguridad afecta al turismo y la economía local, aunque reconocen la labor de los oficiales. Queremos que sea la parte integral que nos va a llevar a una paz social aquí en la ciudad. Además de los asesinatos, alarman las desapariciones, especialmente de mujeres. Alcanzaron un total de 6.178, de las cuales 67 fueron ya localizadas sin vida. Y esos son solo los casos denunciados entre 2015 y 2020 y no incluye los varones desaparecidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Bien, acciones que podrían calificarse como racistas quedaron grabadas en la televisión, esto en el Ecuador. Los presentadores del programa, en un horario estelar, el programa conocido como La Posta, usaron un acróstico para denigrar al dirigente de la principal organización indígena nacional, Leonidas Issa. Después, como puede ver, lanzaron dardos contra un blanco donde estaba su fotografía. Ambos conductores fueron obligados, como debe de haber sido, a renunciar. Y en una de las playas de El Salvador apareció misteriosamente una casa. Muchos creen que esta casa podría estar embrujada y que coincide con que causa escalofríos verla. Pero desde que emergió del mar han aumentado los turistas deseosos de presenciar el fenómeno. Iván Manzano nos tiene una historia que muchos dicen es difícil de creer. Una misteriosa casa arrastrada por el mar atrae a los turistas en la playa La Puntilla de la Costa del Sol en El Salvador. Y pues nos parece un lugar turístico bastante interesante, un lugar que muchos deberían de venir a visitar. Y les recomiendo que vengan en la mañana porque media vez empieza a la mediodía, el oleaje sube y pues ocurren pequeños accidentes, pero está buenísima. La fuerza de la naturaleza arrancó de raíz este lujoso rancho con especiales detalles como mágicas estrellas en los techos, números y furtivos grafitis. Es bastante misteriosa. Bastante misteriosa pues porque tiene la estrella prácticamente y ahí se ve bastante normal. Algunos creen que está embrujada, otros no resuelven el misterio de cómo una casa tan grande con varias habitaciones y jacuzzis vino a parar a esta hermosa playa salvadoreña. Dicen que está embrujada, ¿qué piensa? No sé, la verdad, porque bueno, hay más preguntas que respuestas, porque la verdad que cualquier infraestructura, pues el mar la bota, cualquier cosa que esté a la orilla, y acá está bien segmentada. Sobre la casa todavía hay muchas dudas. Lo que sí está confirmado según los locales es que los turistas han aumentado y también los ingresos. En La Puntilla de El Salvador, Iván Manzano, Noticiero Cierre de Edición. Más que nada, buena atracción turística. Vamos a otras cosas. La pandemia vuelve a salvar a los toros en Pamplona, en España. El famoso encierro de San Fermín fue suspendido por segundo año consecutivo. Las calles de la ciudad famosa por este festival lucen vacías. Los amantes de la adrenalina, todo el mundo, se han quedado tristes esperando las corridas con los toros en las estrechas calles. La cancelación supone también un gran golpe financiero para las cantinas, los restaurantes y los hoteles de Pamplona.
Y el expresidente Jimmy Carter y su esposa Rosalind se convirtieron en un ejemplo de perseverancia y amor al cumplir 75 años de matrimonio. El 7 de julio cumplieron el aniversario de bodas, logrando un récord entre los presidentes de Estados Unidos. El otro récord que posee el exmandatario de 96 años es que es el mandatario con más años en vida en la historia de Estados Unidos. Ambos celebraron junto a su familia en su residencia de la ciudad de Plains, en Georgia. Felicidades a ambos. Una breve pausa y regresamos. Los residentes de una villa recibieron la inesperada visita de un aterrador cocodrilo. Mírelo, caminó por las calles de la aldea muy campante, esto en la India, como si estuviese en su casa. Hasta parece que sonríe, ¿verdad? Eso sí, ha provocado un gran susto a sus residentes. Mientras que el cocodrilo se arrastraba, los vecinos alertaron a los funcionarios forestales, quienes lo sacaron de manera segura y lo regresaron a su río. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero mañana en cierre de edición. Que ustedes y sus familias pasen muy buenas noches.